Buenas generales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a seguir la guía. Bueno, esto después de haber grabado el capítulo por completo y darme cuenta de que no tenía el micro enchufado. Pero bueno, no pasa nada, lo volvemos a grabar, no pasa nada. Lo grabamos por segunda vez y ya está, seguro que queda incluso mejor que la primera. Nada, si hacemos memoria, en el último capítulo estuvimos viendo la fase de combate y la dejamos a medias. Haciendo memoria también, os recordaré que en la fase de combate había una secuencia de 3 pasos. Primero hacíamos el combate propiamente dicho, que es lo que hicimos en el último capítulo. Luego hacíamos la resolución y luego íbamos alternando el paso 1 y 2 hasta acabar con todos los combates. Una vez teníamos todos los combates hechos y hechas también las resoluciones del combate, pasábamos a la fase 3, que también explicaré hoy, que es la fase de chequeos, huidas y persecuciones. Bueno, pues dicho esto, vamos allá y empezaremos con el paso 2 de la secuencia, que es la resolución del combate, el resultado del combate. Una vez todas las miniaturas capaces de atacar lo hayan hecho y se haya retirado las bajas correspondientes, habrá llegado el momento de calcular el resultado del combate. Para calcularlo, cada unidad recibirá puntos por determinados factores, el principal de los cuales va a ser hacer heridas al enemigo, aunque existen muchas otras. Vamos a verlas una a una. Vale. Pues el primer factor que tendremos en cuenta para la resolución es el que acabamos de decir, las heridas causadas a nuestro enemigo. Cada herida causada al enemigo que el enemigo nos salve, causada en esta fase de combate, no se valdrían las heridas causadas en la fase de disparo o magia, otorgarán un punto a la unidad que causó ese combate. Siguiente factor, +1 por filas. Cada unidad recibe un punto por cada fila con al menos 5 miniaturas detrás de la primera, o de 3 miniaturas en caso de determinados tipos de tropa. El bonificador más grande que puede obtener una unidad en una misma fase de combate por las filas es de +3 en caso de que cuente con 3 filas o más después de la primera. Es decir, la primera fila no cuenta, a partir de la cuarta ya recibiremos ese +3 que no podrá ser aumentado de ninguna manera. +1 o +2 por superioridad numérica. Cada jugador suma la potencia de unidad de todas las miniaturas de su bando. Obviamente eso lo hacemos después de realizar los ataques y de retirar todas las bajas. El bando que tenga una mayor potencia de unidad añade un punto a su resultado del combate. Pero si la potencia de unidad de uno de los bandos es el doble o más que el del otro, podrá aplicar un bonificador de +2 en vez de un +1 por su superioridad numérica. +1 por llevar estandarte. Si una unidad cuenta con un portaestandarte, podrá sumar un +1 al resultado del combate. +1 por portaestandarte de batalla. Si el portaestandarte de batalla del ejército está involucrado en ese combate, podrá sumar un punto al resultado del combate. Hay que tener en cuenta que esto es independiente del estandarte de la unidad, por lo que si contamos con ambos sumaremos un +2, mientras que si solo contamos con el portaestandarte de batalla sumaremos un +1. +1 por atacar por el flanco, y aquí es donde se empezarán a ver la importancia del movimiento y del posicionamiento en las fases previas. Una unidad que esté atacando a otra por uno de sus flancos puede sumar un punto a su resultado del combate. +2 por atacar por retaguardia. Una unidad que esté atacando a otra por su retaguardia puede sumar 2 puntos a su resultado del combate. +1 por carga. Y aquí también vemos la importancia de las distancias de donde colocamos las unidades para ver quién carga a quién. En qué turno cargamos nosotros o nos cargan a nosotros. Si una unidad cargó al combate ese turno, suma un +1 al resultado del combate. Esto incluye también cargas especiales, como por ejemplo movimientos aleatorios, cargas en la fase de magia, o si la unidad llegó al combate mediante un arrasamiento o una persecución. +1 por posición elevada, y aquí involucramos también los elementos de escenografía.
Si una unidad se encuentra en una posición elevada respecto al enemigo contra el que está combatiendo, en una colina, un edificio, etc., puede sumar un punto a su resultado del combate. Y por último, los bonos por acobardamiento, que pueden llegar hasta un +5. Si durante el combate ha habido un desafío, que es un tipo especial de combate entre personajes que describiremos más adelante, y uno de los dos personajes ha acabado con su rival y le ha causado más heridas de las que tenía de base, su bando podrá sumar un +1 por cada herida causada en exceso al personaje enemigo, para representar el efecto desmoralizador de que un héroe sea despedazado frente a sus tropas. El máximo bonificador por acobardamiento que se puede aplicar en un combate es de +5. Hay que tener en cuenta que todos estos modificadores los calcularemos al final del combate, tras haber luchado. Es decir, las filas, la potencia de unidad, etc. se calcularán una vez hayamos retirado las bajas del campo de batalla. Vale, y una vez calculado esto, ¿quién gana y quién pierde el combate? Una vez hemos sumado todos los puntos correspondientes en cada uno de los dos bandos, deberemos compararlos. El bando que haya obtenido un resultado superior será el vencedor. La diferencia de puntos entre uno y el otro bando indica la magnitud de la victoria. Cuanto mayor sea la diferencia de puntuación, por mayor margen se habrá conseguido esa victoria. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si hay una unidad de saurios que ha causado 3 heridas, tiene un estandarte, 3 filas detrás de la primera, además tiene superioridad numérica y está en una posición elevada, habrá obtenido un total de 9 puntos en su resolución. Mientras que su bando rival, una unidad de ogros toro, ha causado 2 bajas, tiene 2 filas detrás de la primera, para un total de 4 puntos. En este caso, los saurios habrán vencido a los ogros por una diferencia de 5 puntos. Si ambos bandos han obtenido una puntuación igual, el resultado del combate será un empate. Nadie habrá ganado, nadie ha perdido, por lo que el combate para esa unidad termina aquí. Aunque las unidades podrían reorganizarse, tal y como explicaremos ahora de un momento. Por último, comentar que si una unidad elimina por completo el bando enemigo, habrá ganado automáticamente ese combate, aunque la suma de las puntuaciones hubieran hecho perder el combate. Por lo tanto, en ese caso, aunque pierda, no tendrá que hacer ningún chequeo de desmoralización porque no tiene enemigo al que enfrentarse, es pura lógica. Y bien, repetiríamos este paso de resolución con el paso de combate, ¿vale? Hasta haberlo efectuado en cada una de las unidades o de los combates múltiples que tengamos encima de la mesa. Una vez hayamos hecho esto, pasaremos a los chequeos de desmoralización. Una vez todas las unidades trabadas en combate hayan luchado y se haya determinado el bando vencedor en cada combate, los perdedores deberán efectuar un chequeo de desmoralización. Un chequeo de desmoralización es un chequeo de liderazgo que realiza independientemente cada unidad que haya perdido el combate durante esa fase de combate cuerpo a cuerpo. Este chequeo se ve penalizado por la diferencia de la puntuación del combate, aunque no puede reducir el liderazgo a menos de 0. Por ejemplo, en el combate anterior entre los saurios y los ogros, estos últimos habían perdido el combate por una diferencia de 4 puntos, por lo que deben realizar un chequeo de desmoralización. El liderazgo de los ogros es de 9 y deben aplicar un penalizador igual a la diferencia de puntos por la que habían perdido, que era de 5, lo cual reduce su liderazgo a 3. Los ogros deberán obtener un resultado de 3 o menos en una tirada de 2 dados de 6 para superar su chequeo de liderazgo. Si se supera el chequeo de desmoralización, la unidad perdedora conservará su coraje y continuará luchando en la siguiente fase de combate cuerpo a cuerpo. El combate en este turno para esa unidad termina aquí. Sin embargo, si se falla el chequeo, la unidad se habrá desmoralizado y huirá del combate. Hay una regla frente a esto que es la valentía épica. En ocasiones, una unidad puede aguantar combatiendo incluso aunque haya sufrido una derrota espantosa. Una unidad que obtiene un resultado natural de +1 al realizar su chequeo de liderazgo, de desmoralización, habrá superado el chequeo aunque el penalizador hubiera hecho imposible superar esa tirada. Por ejemplo, vemos una unidad de eslizones que pierde el combate contra una unidad de dientes martirio por una diferencia de 15 puntos.
lo que penaliza el chequeo de desmoralización de los eslizones en 15 puntos. Sin embargo, los pequeños escamosos obtienen un resultado de +1 en su chequeo de desmoralización y se mantienen firmes ante el dios Sotek. En este momento hay otra cosa que podríamos hacer, que es reorganizarnos en ese combate para obtener una posición y una formación mucho mejor. Tras efectuar los chequeos de desmoralización, las unidades victoriosas cuyos enemigos no hayan fallado su chequeo de desmoralización y aquellas unidades derrotadas que no hayan huido pueden intentar reorganizarse, tratando de adquirir una formación más adecuada para el combate subsiguiente. Lógicamente, esto será mucho más sencillo de hacer para los vencedores que para los perdedores. Para reorganizarse, una unidad puede encarar su frontal hacia donde ella desee. Normalmente intentaremos llevar la fila frontal al combate si está siendo atacada por el flanco o por la retaguardia, y podremos aumentar o disminuir sus filas y columnas como deseemos. Por ejemplo, una unidad de 15 miniaturas puede pasar de una formación de 3 filas por 5 columnas a una formación de 7 columnas por 2 filas, colocando la miniatura sobrante en una tercera fila, por ejemplo. Como resultado de una reorganización, no puede haber menos miniaturas en contacto peana con peana que antes de dicha reorganización. Es decir, no podemos reorganizarnos para que menos miniaturas se queden trabadas en combate, ni aunque eso nos favorezca. En este caso, hay que tener en cuenta las miniaturas que pueden realizar ataques de apoyo como si se encontrasen en contacto peana con peana. Para reorganizar las unidades, primero el jugador cuyo turno está en curso decide si su unidad o unidades en el caso de un combate múltiple quieren reorganizarse. Después el otro jugador hace lo mismo con sus unidades y a continuación procederemos a comprobar qué unidades van a ser capaces de reorganizarse con los chequeos de liderazgo. El vencedor podrá reorganizarse si supera el chequeo de liderazgo, el cual representa la capacidad del oficial de ese regimiento para hacer que la unidad se reorganice sin ofrecer puntos vulnerables. Si se supera el chequeo, la unidad podrá reorganizarse. Si se falla, el oficial habrá fracasado y la unidad no podrá reorganizarse. El perdedor, en cambio, podrá reorganizarse si supera un chequeo de liderazgo con su penalizador igual a la diferencia de puntos por la que perdió en el combate. Si se supera, podrá reorganizarse. Si la falla, no podrá hacerlo. A continuación, ambos jugadores tiraremos un dado de 6, repitiendo en caso de empate. El que obtenga el resultado más bajo reorganizará primero sus unidades en este combate, y a continuación el otro jugador. Y como habrás notado ya, es más ventajoso reorganizarse después de que el enemigo, ya que nos podremos adaptar a la reorganización que se ha hecho a él, al número de filas que ha puesto y actuar en consecuencia. Y una vez hemos hecho todas estas reorganizaciones, vamos a ver qué ha pasado con esas unidades que han fallado el chequeo y tienen que huir. Si una unidad falla su chequeo de desmoralización, deberá huir y puede resultar destruida en el proceso. Cuando una unidad huye del combate, lo hace de forma desordenada, con su formación completamente rota, y es mucho más fácil para el enemigo abatir sus soldados. Un regimiento que huye tiene los minutos contados, su única opción es ser más rápido que el enemigo. En primer lugar, cada unidad victoriosa deberá decidir si tratará de perseguir a los enemigos o si consolidará su posición para afrontar nuevos peligros. Esta decisión debe ser tomada antes de saber la distancia que huirá el enemigo. Perseguir es la reacción natural de las tropas ante un enemigo que huye, mientras que consolidar la posición requiere un nivel de organización y de disciplina que no todas las tropas son capaces de alcanzar. Por ello, si decidimos consolidar la posición, antes deberemos realizar un chequeo de liderazgo con nuestra unidad. Si lo superamos, las órdenes del oficial habrán surtido efecto y los soldados obedecerán, manteniéndose firmes. Podremos reorganizar inmediatamente la unidad, tal y como hemos explicado en la sección de principios generales, en la fase de movimiento. Sin embargo, si fallamos ese chequeo, los guerreros ignorarán las órdenes del oficial, es decir, nuestras órdenes, ¿no? Y perseguirán de todos modos, aunque hayamos elegido consolidar la posición. Una vez decidido todo esto, deberemos realizar las maniobras de huida y de persecución. Vale, vamos con las huidas. ¿Hacia dónde se huye? ¿Cuánta distancia? Vamos a verlo. Una unidad huyendo deberá tirar 2 dados de 6, elegir el resultado mayor y sumarlo a su propio atributo de movimiento.
Además, si la unidad es veloz, sumaremos el resultado de ambos dados en lugar de elegir solo el resultado mayor. E igualmente sumaremos su atributo de movimiento. El resultado total será la distancia que huye la unidad. Esa unidad huirá en dirección contraria a la unidad que lo hizo huir. En el caso de un combate múltiple, huirá en dirección contraria a la unidad enemiga que la hizo huir con mayor potencia de unidad. En este sentido, tendremos que ser bastante flexibles. Una unidad huyendo modificará su ruta en función de la posición de la escenografía y de las unidades enemigas cercanas, siempre tratando de huir en línea recta. Por eso, podremos llegar a desviarnos hasta 45 grados en esa línea recta e incluso efectuarlo dos veces, efectuar 2 giros de 45. Incluso las unidades veloces podrán hacer 3 giros de 45 grados. Con ello intentaremos evitar, como he dicho, las unidades enemigas y los elementos de escenografía que son intransitables, impasables. Tendremos en cuenta que las unidades que huyen pueden atravesar unidades amigas, pero no unidades enemigas. Una unidad que huye lo hace de forma desorganizada, ya que no tiene filas y se mueve como hostigadores, por lo que consideraremos el terreno difícil como terreno abierto y el terreno muy difícil como terreno difícil. Si la unidad tiene que huir y no puede hacerlo, resultará automáticamente destruida, masacrada hasta el último hombre. Vale, hasta aquí la teórica, pero ¿cómo lo hacemos para huir? Para huir, encararemos la unidad en la dirección de la huida, normalmente será de espaldas al enemigo, y moveremos la unidad la distancia total obtenida en la tirada. Y aunque las unidades rompan la formación al huir, no es necesario que desorganicemos físicamente a la unidad, o sea, nos imaginamos que está huyendo y que está desorganizada y ya. Si una de nuestras unidades huye y va a ser perseguida, efectuaremos la tirada de huida, pero no moveremos todavía la unidad que huye. Esperaremos a que el enemigo determine la distancia de persecución, porque a lo mejor, sintiéndolo mucho, no va a hacer falta ni que la movamos. Y vamos a ver cómo se persigue. Cada unidad que persigue debe realizar una tirada de persecución, para lo cual tiraremos 2 dados de 6 y elegiremos el resultado mayor y lo sumaremos al atributo de movimiento, igual que con la huida. Igualmente, si una unidad es veloz, sumaremos los resultados de ambos dados y los sumaremos al atributo de movimiento. El resultado total será la distancia que persigue la unidad. Si la distancia de persecución es mayor que la distancia de huida y no hay otra unidad enemiga en medio de la ruta de persecución, la unidad que huye será atrapada y destruida, y la retiraremos como baja completamente toda. Y la unidad que persigue moverá solo lo que movió la unidad que huía, es decir, se detendrá en el punto en el que atraparon a la unidad que huía. Si la distancia de huida es igual o mayor, mueve ambas unidades a la distancia indicada, la unidad que huye de la forma que se explicó anteriormente y la unidad que la persigue detrás de esta. De nuevo, deberemos ser flexibles con la ruta de persecución y huida, dependiendo de la posición de otras unidades o de la escenografía. Una unidad que huye puede atravesar unidades amigas, pero no enemigas. Será destruida si la huida lleva en contacto con una unidad enemiga. En cambio, una unidad que persigue no puede atravesar otras unidades, ni amigas ni enemigas, y trata el terreno de la forma habitual. ¿Por qué? Porque esa unidad no está desorganizada, sigue en su formación. Y habrá que tener esto en cuenta también a la hora de realizar la distancia de persecución, ya que el terreno podría reducir nuestro movimiento. Si el movimiento de persecución lleva a la unidad en contacto peana con una unidad enemiga, se considerará una carga y se resolverá en la próxima fase de combate cuerpo a cuerpo. La unidad que recibe la carga podrá reaccionar a esta de la forma habitual, aunque no estemos en la fase de movimiento y en la secuencia habitual del turno. Vamos a ver ahora dos casos un poquito más especiales, que son el arrasamiento y qué pasa si huyendo nos salimos del campo de batalla. ¿Cómo debemos obrar en estos casos? Empecemos por el arrasamiento. Una unidad que acabe con todos sus enemigos en el mismo turno en el que ha cargado se verá envalentonada por su hazaña y se lanzará hacia adelante. Podremos efectuar un chequeo de liderazgo para evitar que nuestra unidad realice ese arrasamiento. Si lo superamos, podremos reorganizar la unidad. Sin embargo, si lo fallamos o si no queremos realizar el chequeo porque nos interesa arrasar, la unidad que realiza el arrasamiento deberá tirar 2 dados de 6, elegir el resultado mayor y sumarlo a su atributo de movimiento. Si la unidad es veloz, sumaremos los 2 dados al atributo de movimiento.
Esa será la distancia de arrasamiento que la unidad deberá mover inmediatamente hacia adelante. Si este movimiento lleva a la unidad que arrasa en contacto peana con una unidad enemiga, se considerará una carga y se resolverá en la próxima fase de combate cuerpo a cuerpo. La unidad que recibe la carga podrá reaccionar a esta de la forma habitual, aunque fuera de la secuencia habitual del turno. Si el movimiento de arrasamiento lleva a la unidad que arrasa al contacto con un elemento de escenografía que no puede atravesar o con una unidad amiga, la unidad se detendrá a una pulgada de ese obstáculo y no completará su movimiento de arrasamiento. Y vamos a ver qué pasa si persiguiendo nos salimos del campo de batalla. Una unidad que huye fuera del campo de batalla es eliminada y se considera una baja. En cambio, una unidad que persigue a otra hasta el exterior del campo de batalla podrá volver a entrar por ese punto en la siguiente fase de movimiento propia. Esto se realizará en la subfase de movimientos obligatorios, por lo que no podremos cargar en el turno en que entramos en el campo de batalla. Colocaremos la fila posterior de la unidad en contacto con el borde del tablero en el punto en el que la unidad salió. Además, esa unidad podrá efectuar una reorganización sin necesidad de efectuar ningún chequeo cuando se encuentra fuera del campo de batalla porque salió persiguiendo. Es decir, nosotros salimos del campo de batalla persiguiendo, fuera nos podemos reorganizar como nosotros querramos, y en la siguiente fase propia, en la subfase de movimientos obligatorios, la colocamos en esa nueva formación con la fila trasera, con la fila posterior, tocando el borde del campo de batalla, en ese punto, en el punto exacto donde habíamos salido. Más o menos hasta aquí tendríamos todo explicado. Parece bastante sencillo, pero la cosa se complica cuando los combates son multitudinarios, cuando hay combates con más de 2, 3 y 4 unidades. Hay ciertas reglas que se modifican cuando tenemos los combates múltiples. Con bastante frecuencia en los combates estarán implicadas más de una unidad de cada bando. Nos referimos a esto como combates múltiples. Estos combates múltiples tienen una serie de reglas adicionales para su resolución, que os explicaré a continuación. Hay que tener en cuenta que estas reglas se aplican en cuanto hay más de una unidad en cualquiera de los dos bandos o en ambos bandos. Respecto a la resolución del combate, en los combates múltiples, los diversos modificadores al resultado del combate pueden verse afectados. Las filas o la superioridad numérica plantean preguntas adicionales cuando se refiere a combates con más de una unidad por bando. Procederemos de la manera que os voy a explicar a continuación. Vale, empecemos por el +1 por cada herida causada, en el que contaremos las heridas causadas en el conjunto de cada bando del enemigo, es decir, el conjunto de todas las unidades que están involucradas en ese combate se suman en un cómputo general. En cuanto al bonificador de +1 por filas adicionales después de la primera, cada bando tan solo aplicará el bonificador por filas más alto de entre sus unidades en ese combate, es decir, si tenemos una con un +2 con 3 filas y una con un +3 porque tiene 4, 5, 6 filas, nos quedaremos solamente con el +3, con la unidad más grande. El +1 o +2 por superioridad numérica. Se toma la potencia de unidad de cada bando en conjunto también, para determinar quién recibe el bonificador para superioridad numérica. Sumaremos la potencia de combate, la potencia de unidad de todas las unidades nuestras en ese combate y las sumaremos en un cómputo general también. En cuanto al +1 por estandarte, cada bando podrá reclamar este bonificador si tiene uno o más estandartes, no un punto por cada uno de los estandartes involucrados, ¿vale? Solamente un +1. En cuanto al +1 por estandarte de batalla, aquí no tendremos problema porque en cada bando solo puede haber un estandarte de batalla. Esto lo veremos en la sección de héroes. Solo hay un estandarte de batalla y solo hay un general por ejército. En cuanto a los ataques por el flanco y por la retaguardia, aquí sí que se suman. En este caso, cada bando recibirá un +1 por cada carga o por cada unidad por el flanco de las unidades enemigas. Y del mismo modo que sucede con los ataques por el flanco, en el caso de las retaguardias se sumará un +2 al resultado del combate por cada carga por la retaguardia que se haya realizado en ese combate múltiple.
En cuanto al +1 por carga, si en tu banda hay una o más unidades que hayan cargado al combate en este turno, sumaremos un +1 al resultado del combate. Esto incluye también cargas especiales como movimientos obligatorios, arrasamientos, etc. Es decir, solamente un +1 aunque hayamos cargado con 3 o 4 unidades. Con el tema de la posición elevada. En un combate, cada bando obtiene un +1 por cada una de las unidades que se encuentre en una posición elevada respecto a cualquier unidad enemiga con la que esté trabada y en contacto peana con peana en ese combate. Es decir, no contará si estamos en posición elevada respecto a una unidad que no estamos tocando pero está involucrada en ese combate, pero sí que contará si la unidad que está por debajo de nosotras está trabada con nosotros, ¿vale? Esto es importante, ¿vale? Porque puede haber situaciones en el que varias unidades estén a distintas alturas y pueda ser un poco más complejo. Y por último, el tema del acobardamiento, que se queda exactamente igual porque en un mismo combate solo puede haber un único desafío. Por lo tanto, ese +1 +5 no se sumaría a nada más, se queda exactamente igual. Aparte de las modificaciones en los bonos del resultado del combate, hay una serie de reglas especiales que se aplican solamente en los combates múltiples. La primera de ellas es el apabullamiento. En un combate múltiple, una unidad que tenga una o más unidades enemigas en uno de sus flancos o en su retaguardia puede verse sobrepasada. Si la potencia de unidad de las unidades enemigas en los flancos o la retaguardia de tu unidad es de al menos 5, tu unidad quedará apabullada. Hasta el final del turno, esa unidad no podrá utilizar su bonificador por filas en el resultado del combate. Una unidad que se encuentra apabullada no puede a su vez apabullar una unidad enemiga. Es decir, imaginaros una unidad que ataca por el flanco que también es atacado por el flanco. Como esta unidad ya es atacada por el flanco, no puede apabullar a la otra unidad. Vamos a ver los chequeos de desmoralización en combates múltiples. Del mismo modo que se calcula el resultado global de cada combate, cada unidad del bando perdedor deberá chequear su desmoralización, todas con el mismo penalizador a su liderazgo. Realizaremos una tirada de liderazgo con cada una de las unidades perdedoras con ese modificador y con su propio liderazgo, se entiende. Las huidas. Cada unidad que deba huir realizará su propia huida, tirando su propia tirada de distancia de huida y huyendo cada una en la dirección que le corresponda. Determinamos todas las distancias de huida de un combate antes de realizar las tiradas de persecución. Persecuciones. Cada unidad que persigue tan solo puede perseguir a una única unidad que huye y debe declararlo antes de tirar las distancias de huida y de persecución, antes de ver ningún resultado. Además, una unidad que aún continúe trabada en un combate con una o más unidades enemigas que no huyen, no podrá perseguir, ya que aún se encontrará trabada en combate cuerpo a cuerpo. No nos podemos destrabar para ese propósito, para perseguir la unidad que huye, dejando de lado la unidad con la que estábamos combatiendo. Deberemos ser flexibles con las huidas y las persecuciones, sobre todo en los combates múltiples, para evitar situaciones absurdas. Si las unidades se solapan unas con las otras al realizar movimientos de huida y persecución, las colocaremos en la posición más cercana y similar a la que deberían encontrarse, ¿vale? Ya sea porque no caben las miniaturas o porque el movimiento impide que otras unidades se puedan mover. Hay una regla que se llama la regla del bocadillo, que a mí personalmente no me gusta, pero vamos a citarla porque es importante también. En ocasiones, una unidad trabada en combate múltiple puede verse atrapada en un bocadillo, en medio de 2 unidades o más. Si esta unidad falla el chequeo de desmoralización y para huir tiene que atravesar una de las unidades enemigas con la que está trabada, se ve automáticamente destruida, si la unidad que tiene que atravesar tiene una potencia de unidad de más de 5, o sea de 5 o más. Los guerreros huyendo son pasados a cuchillo y mueren hasta el último hombre, y las unidades que masacran podrán reorganizarse si no siguen trabadas en combate cuerpo a cuerpo con otra unidad enemiga.
A la hora de retirar las bajas en un combate múltiple, deberemos ser algo cuidadosos porque pueden darse situaciones en las que una unidad se quede destrabada en mitad de un combate. Por ejemplo, porque haya recibido una carga por la retaguardia y haya recibido bajas suficientes como para eliminar su última fila, quedando separada de la unidad que había atacado, la unidad que había cargado. En estos casos deberemos recordar que es un combate y que no es algo estático, sino que los guerreros luchan de una forma completamente dinámica. Moveremos las unidades de nuevo en contacto peana con peana y continuará dicho combate. Pero podría resultar que en un combate múltiple una unidad quede completamente destrabada del combate como resultado de haber eliminado completamente una unidad enemiga con la que estaba luchando. En estos casos, esa unidad sí que queda fuera del combate. No deberá chequear si su bando pierde, ni podrá perseguir si su bando gana, aunque podrá reorganizarse de la forma habitual. Las filas, estandartes y estandartes de batalla que tuviese no se contarán para la resolución del combate, ni tampoco su potencia de unidad para la superioridad numérica, aunque sí que podremos contar las bajas causadas, los ataques por al flanco, retaguardia, acobardamiento, etcétera, etcétera. Muy bien, pues con esto acabaríamos, ¿vale? Con esto tendríamos la lección aprendida. Y como siempre, después de el tostón teórico, os paso unos cuantos ejemplos para que lo veáis a la práctica y os quede todo esto mejor interiorizado. Así que vamos allá. Muy bien, pues en esta ocasión lo que vamos a hacer es presentar varios ejemplos, no solo uno, para ir viendo diferentes casos, ¿vale? Empecemos con un combate sencillo, en el que tenemos unos hombres lagarto enfrascados con unos ogros. Vamos a poner que los hombres lagarto han conseguido hacer 7 heridas, matando 2 ogros y causándole una herida a uno de los otros. Y los ogros que han cargado han hecho, pongamos, sí, 6, 8 heridas. 8 heridas, va. 2, 4, 6, 7 y 8. La quito de aquí mismo. Vale. Vale, esto sería el combate, ¿vale? Como veis, los combates, o sea, lo que es la parte de la fase de combate, nos la vamos a saltar. Ya vimos un ejemplo en el capítulo anterior y vamos directamente a la resolución del combate. Vale, empecemos por el lado de los ogros, ¿vale? Lo dicho, los ogros han cargado, por lo tanto eso les da un punto. Además, han hecho 8 bajas, ya tenemos 9. Súmale que tenemos una fila adicional y tenemos portaestandarte de unidad, ¿vale? Por lo tanto tenemos 8, 9 por fila, 10 por carga, 11 por estandarte de batalla. Vamos a ver las potencias de unidad. Estos son 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 28 y los lagartos tienen 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16. Por lo tanto, la potencia de unidad de los ogros sería mayor. Hemos dicho 11 puntos más potencia de unidad 12, ¿vale? Pongamos un 1 y un 2 para acordarnos. Ahora por parte de los hombres lagarto, que han hecho 7 heridas. Además, vemos que aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Esta fila es de 4, por lo tanto esta fila no nos da fila adicional. Tenemos una fila, ya tenemos un 8 y estandarte de unidad 9, ¿vale? Vamos a ver un caso bastante más serio ya aquí, en el que vemos como eje principal estos saurios luchando contra los tripas duros, los tripas dura. Posiblemente en el siguiente turno estos ogros toro cargaron al flanco de los saurios y ahora en el turno de los saurios han cargado esta unidad de guardia del templo y esta unidad de eslizones. Por lo tanto, tenemos el beneficio de la carga, siendo turno de hombres lagarto, para los hombres lagarto. Ok, vamos a quitar miniaturas de aquí, vamos a suponer que esta unidad ha recibido una baja. Los eslizones recibirían bastante, yo creo, 2, 4, 5 bajas, por ejemplo. Por parte de los saurios ahora mismo también deberían recibir bastante porque tiene 2 unidades que le están metiendo caña. Y por parte de esta de ogros también, ¿vale? Pongamos que la guardia del templo haya hecho 9 heridas, ¿vale?
Así redondeo para no poner dados de tokens de herida y así lo calculamos más rápido. Vale, esto es lo que ha pasado durante el combate de forma súper rápida. Y ahora vamos a ver la resolución. Bien, primero vayamos a ver el tema de los apabullamientos, ¿ok? Esta unidad está apabullada, aunque esta unidad ya no tiene filas. La unidad de saurios, en teoría, está apabullada, pero como la unidad que apabulla también está siendo apabullada por estos eslizones, al final esta no puede apabullar a los saurios, aunque esta sí que está apabullada. ¿Entendéis? Una unidad apabullada no puede apabullar, por lo tanto, la única perjudicada aquí son los ogros toro. Ok, esto en cuanto a apabullamientos. Ahora vamos a ver la resolución. Y empezaremos por los saurios, ¿vale? Por el ejército de hombres lagarto, que ha hecho 3, 6, 9, 12 heridas. Además podemos contar filas. La unidad que tiene más filas es esta, por ejemplo. Tiene 3 filas, por lo tanto ya tenemos 12 a 15 heridas. Vamos a marcarlo aquí con un dado para no perdernos. 15 puntos. 16 por estandarte, ¿vale? De hecho tenemos 2 estandartes, pero solo contamos uno. 17 por estandarte de batalla, ya que el Slan lleva el portaestandarte de batalla, estamos en 17. Y potencia de unidad, porque aquí tenemos 30, aquí tenemos unos 18, aquí también tenemos, pongamos que 10, 30, 18, será más o menos 58 de potencia de unidad contra 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, unos 30 de los ogros. La potencia de unidad la tiene los hombres lagarto. Estamos en un 18 por potencia de unidad. Podría ser un 19 si superamos por el doble, pero creo que no. Y ahora vamos a ver tema flancos, donde tenemos un flanco y otro flanco. Total, 20 para los hombres lagarto. Un 20 para los hombres lagarto. Esa es la cantidad de puntos que han conseguido en esta resolución. Veamos ahora los ogros. Los ogros que han causado 1, 2, 3, 4, 5 heridas. Más 5 tesaurios. Vale. Ya estamos en 10. 10. Además, no podemos contar la fila, ¿vale? No tenemos fila porque aquí no hay fila y esta unidad está apabullada. Tenemos un estandarte. Esto ya nos da un 11. Tenemos un flanco, lo cual nos da un 12. 12. ¿Y qué más tenemos? No tenemos nada más. De hecho, ahora estoy pensando con los saurios que nos habíamos dejado el puntito de la carga, ¿vale? Por lo tanto tendríamos un 21. Sí, hemos contado las 10 heridas, el estandarte, el flanco y no tenemos ni potencia unidad ni filas con los ogros. Ok, pues esto es un 21 contra 12. Significa que los saurios han ganado este combate de 9, ¿vale? 9, contando que el liderazgo de los ogros y los ogros toro es de 8, significa que estos huirían automáticamente. Aunque siempre tenemos la posibilidad de la valentía heroica que nos permita aguantar con un doble 1. Esta unidad tiraría. No lo conseguiría, por lo tanto huiría de la unidad con mayor potencia, que es esta, huiría para allá. Y esta unidad, vamos a ver, tampoco lo consigue, por lo que huiría de la unidad con mayor potencia, que es esta, por lo tanto huiría para allá, ¿vale? Y ahora nosotros deberíamos decidir con qué unidades, o sea, nosotros como jugadores hombres lagarto, deberíamos decidir con qué unidades perseguimos y qué unidad se reagrupa, ¿vale? Para reagruparse debemos superar el chequeo de liderazgo. Vamos allá. Vale, esta unidad huye para allá, esta unidad huye para allá. Yo decido intentar reagruparme con la unidad de saurios y perseguir a esta unidad con la unidad de eslizones, perseguir a esta unidad con la unidad del guardia del templo. Para ello tiraremos con los saurios, voy a quitar ya los dados de resolución del combate. Haremos un chequeo de reorganización con los saurios. Reagrupación. Liderazgo a 8.
De hecho sería 9 porque tenemos el slan aquí, que sería el general, pero bueno, lo dejamos en 8. Superamos, por lo tanto, esta unidad reagrupa, ¿vale? Luego la colocamos. Vale. Empezamos con las unidades que huyen. Esta unidad huye de la unidad de deslizones. Vamos a hacer la tiradita. Mueven 6. 6 y 6 moverían 12. Todavía no la movemos. La unidad de deslizones mueven 6. 6 y 5. Aquí lo tenemos. Moverían 11. Por lo tanto, esta unidad... voy a mover un poquito la cámara. Nos imaginamos que esta unidad movería, o sea, se daría la vuelta, ¿vale? Con el culo aquí, y movería sus 12 pulgadas. En cambio, la deslizones se quedaría, al haber movido 11 pulgadas, a 1 pulgada de ellos. No lo atraparía. Vale, volvemos para acá. Voy a quitar todo esto de aquí. Los tripas dura, vamos a ver su huida. Huyen 6 y 4, 10, ¿vale? No los movemos todavía, estarían con el culo tocando a la unidad de guardia del templo. Vamos a ver el movimiento de la guardia del templo, que mueve 4, 4 y 5, 9. Por lo tanto, tampoco los atrapa. Moveríamos la unidad de tripas dura 10 pulgadas y la unidad de guardia del templo sus 9 pulgadas. En caso de haberle atrapado, en el caso de haber sacado 10-10 o 10-12, pongamos una cosa así, no moveríamos la unidad de de tripas duras, y la unidad que persigue se pararía en el resultado que habían movido esos tripas dura, es decir, 10. Y ahora sí, habiendo hecho todas las persecuciones y sabiendo que esta unidad se puede reorganizar, reorganizaríamos la unidad, por ejemplo, para ponerla mirando para allá, una nueva amenaza, y si queremos ponerlos, yo que sé, en fila de 5, ¿vale? Para, bueno, si podemos aprovechar tema de filas adicionales. Más cosas que os podría explicar. Con el tema de las huidas y los pivotajes de 45 grados, para intentar evitar unidades enemigas o terreno impasable. Estos eslizones siguen huyendo y han sacado un 12 en la huida, por lo tanto tienen un 12 movimiento. Tienen que mover en esta dirección, pero están a punto de trabarse contra estos ogros, por lo tanto hacen un pivotaje de 45 grados, ¿vale? Pudiendo evitar más o menos esta unidad. Vamos a ser un poco permisivos, hacer así. Seguirían huyendo, y aquí podrían hacer un segundo pivotaje de 45 grados, ¿vale? De nuevo, seamos permisivos. Estoy mirando desde la cámara y no calculo bien las distancias. Para seguir huyendo para allá, ¿vale? Esto es lo que podríamos hacer en esta situación, por ejemplo. Si por algún casual no pudiera huir con ese pivotaje de 45 grados de ninguna unidad, como obligatoriamente se traba con la unidad de dientes martirio o de ogros toro, la unidad quedaría completamente destruida. Con el tema de las persecuciones también, algo que puede que no quede muy claro. Imaginemos que esta unidad de deslizones está huyendo de la unidad de ogros. Si la unidad de deslizones saca un 1 a la huida, por lo tanto mueve 7 y se queda aquí, ¿vale? La unidad de ogros toro, persiguiendo, puede que la atrape. Por lo tanto, eliminaríamos la unidad de deslizones y se quedaría justo donde se había quedado la unidad de deslizones, que es a 7. En cambio, si en esa huida los deslizones sacan un 12 atravesando la unidad de guardia del templo, que puede, y los ogros toro también sacan un 12, en este caso los eslizones no son eliminados, ¿vale? Moveríamos hasta 12 los eslizones atravesando la unidad de guardia del templo y hasta trabar cuerpo a cuerpo la unidad de ogros. Bien, como veis, hay mogollón de casos rebuscados que podrían dar a confusión, podrían dar a discusión. Como siempre, como os digo yo y como os va a decir el equipo técnico de este juego, sed permisivos, recordad la regla más importante, recordad que es un juego y lo más importante es pasarlo bien, ¿vale? Intentad llegar a acuerdos con vuestro rival, y en caso de que no lleguéis a un acuerdo, que la partida fluya, seguid jugando, tirad un dado, se decide a dado la decisión en ese momento, y ya si queréis
en vuestra casa, cogéis el reglamento y lo miráis con profundidad, no os estanquéis, disfrutad del juego, que de eso se trata. Vale, pues dicho esto, yo creo que me despido aquí. Capítulo intenso, capítulo duro. Espero haber resolvido todas vuestras dudas y nos vemos en la siguiente. Nos quedan solo 2 capítulos para terminar lo que es la parte, el juego básico, ¿vale? Nos queda los tipos de unidad y nos queda los chequeos de psicología. Y con esto podríais jugar tranquilamente. O sea, podríais jugar ya prácticamente horas y horas. Aún así, os informo. Después de estos 2 capítulos yo os haré una partida de prueba, enseñándoos todo lo que hemos aprendido. Pero la guía sigue, porque hay las reglas avanzadas, reglas especiales, las reglas de los héroes, las reglas del grupo de mando, las máquinas de guerra, etcétera, etcétera. O sea, quedan un mogollón de cosas por explicar. O sea, espero acabarlo en lo que me queda de vida. En fin, que sí, que yo voy a intentar ser constante y daros contenido, aunque ya os digo, después de los siguientes 2 capítulos que no son espesos, podréis jugar por vosotros mismos tranquilamente, horas y horas. Así que nada, me despido aquí, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego, generales!